Hola, bienvenidos a este devocional de la serie titulada A las alturas con Jesús. Estamos reflexionando en algunos pasajes de la enseñanza de Jesús en el llamado Sermón del Monte, la cual es narrada según Mateo capítulo 5 al 7. En el podcast anterior reflexionábamos la manera que reaccionamos cuando nos dañan. En este audio escucharemos la enseñanza de Jesús que va muy estrechamente relacionada con la anterior. Jesús nos invita a amar. Si tienes tu Biblia a la mano, te pido me acompañes en la lectura que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, el cual dice así: Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Ama a tu enemigo. Nos es muy sencillo relacionarnos con personas que piensan de una manera similar a la nuestra. Aquellos que realizan actividades que nos gustan. Aquellos que comparten conversaciones como las nuestras. Aquellos que eligen el equipo deportivo que es nuestro favorito, o el partido político, o más aún, una fe como la nuestra. Qué agradable es pasar tiempo con ellos. La tarea en este mandamiento de Jesús exige aún más, pues nos invita a amar no solo a aquellos con los cuales compartimos algo en común, ni siquiera con aquellos que tienen distinta percepción a la nuestra. No. La exhortación es amar a aquellos que nos hacen mal, amar a nuestros enemigos. La base de esta enseñanza, como hemos visto en los pasados devocionales, parte de la idea y enseñanza que la multitud en el monte tenían siendo la primera audiencia. Ellos tenían la enseñanza de diversos temas a los cuales Jesús utiliza la frase repetida en cada sección de enseñanza. Esta frase es: ustedes han oído que se dijo. Esta frase no nada más muestra una sección nueva de enseñanza, sino que pone de relieve, pone de manifiesto lo que la multitud creía respecto a los diversos temas. Vemos esta declaración en el versículo 21, versículo 27, versículo 31, versículo 33, versículo 38 y por sexta y última ocasión en el capítulo 5, comienza el versículo 43 diciendo: ustedes han oído que se dijo. Y avanza por la enseñanza que Jesús nos dará en esta sección. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Al mencionar Jesús, ustedes han oído, manifiesta lo que los diversos grupos religiosos de la época habían enseñado al respecto. ¿Qué habrían oído la audiencia en el Sermón del Monte?
Dos elementos se conjugan en esta declaración. El primero es que habían escuchado lo que dice la ley de Dios, la cual explícitamente menciona: ama a tu prójimo. Esa es una ordenanza que leemos en pasajes como en Levítico capítulo 19, versículo 18, que nos dice: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Más aún, la ley exhortaba al pueblo a mostrar misericordia con los que consideramos enemigos por medio de actos de bondad, como es mencionado en Éxodo capítulo 23, versículo 4 y 5, que dice: si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Estos son mandamientos explícitos. Amar al enemigo es un ordenamiento de la Torá o la ley de Moisés. Algunos grupos religiosos son mencionados en el tiempo de Jesús, como es el caso de los saduceos y los fariseos, los maestros de la ley, los intérpretes de la ley. Había otro grupo en ese tiempo llamado los esenios. Específicamente ellos enseñaban a amar al prójimo y a odiar a los enemigos. Probablemente interpretaron pasajes como el que leemos en el Salmo 139, versículo 21 y 22, donde David escribe, guiado por el Espíritu Santo: ¿acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable. Los cuento entre mis enemigos. Términos muy fuertes, ¿no es cierto? David expresa odiar y considerar enemigos para aborrecerlos. Pero al leer con cautela este pasaje, nos damos cuenta que David considera sus enemigos a aquellos que abiertamente odian, repudian a Dios. Es decir, que no se trataban de sus propios enemigos, sino de los enemigos de Dios. Y como es la literatura poética sapiencial de los salmos, de una manera hiperbólica y poética, David menciona: tus enemigos, Señor, son mis enemigos y los aborrezco. Al citar este texto, probablemente los esenios defendían su postura de odiar a los enemigos. Se basaban en interpretaciones de este y probablemente de otros textos del Antiguo Testamento. Sin embargo, la misma literatura sapiencial se pronuncia explícitamente respecto a los enemigos. Un ejemplo, Proverbios capítulo 25, verso 21 y 22 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. Eso es lo que habían oído la audiencia en el tiempo de Jesús. Sin embargo, Jesús avanza con un mandamiento. Versículo 44 nos dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Jesús nos recuerda el propósito revelado en la Escritura respecto al trato de los enemigos.
orar por los que nos persiguen. Verdaderamente esto requiere un cambio profundo, un cambio tan interno en el corazón de un ser humano que solo Dios lo puede hacer. No se trata de que podemos lograrlo nosotros por nuestros esfuerzos. Más bien se trata de la manifestación de un acto soberano de Dios, el cual es revelado en el siguiente versículo 45, que dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Jesús nos recuerda la bella doctrina de la Biblia llamada la adopción, la cual es un acto de la libre gracia de Dios, por medio del cual somos contados dentro del número y gozamos de las libertades y privilegios que tienen los hijos de Dios. Solamente con una naturaleza divina en el corazón de un ser humano le permite ser adoptado como hijo, y una vez hecho hijo, manifestará como fruto de la adopción del Padre el deseo de ser como papá. ¿Y cómo es papá? Jesús nos sigue diciendo en la segunda parte del versículo 45 que el papá muestra su bondad y gracia de manera general a toda la humanidad, haciendo salir el sol sobre buenos y malos, haciendo llover en los terrenos tanto de justos como de injustos. Luego, el versículo 46 y 47 nos invita a marcar una diferencia, pues es fácil amar a los que nos aman. Y dice Jesús, eso lo hacen hasta los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran considerados como traicioneros, gente sin piedad, sin escrúpulos, que atentaban en contra de Dios. Esto desde la perspectiva de los grupos religiosos del tiempo de Jesús. También Jesús menciona que es sencillo saludar a los hermanos, pero eso hasta los gentiles lo hacen. Y la audiencia de ese tiempo entendía perfectamente el término de gentil. Eran los no israelitas, eran los pueblos de las naciones considerados por los grupos religiosos como alejados de Dios, sin pacto ni esperanza en el mundo. La invitación de Jesús es mostrar una actitud diferente que manifieste lo que somos, hijos de Dios, mostrando la bondad de nuestro Padre. Tal vez para nosotros lo más triste es que en ocasiones no mostramos bondad, ni misericordia, ni amor con aquellos que creen como nosotros, con aquellos que consideramos nuestros amigos. Qué difícil es entonces mostrar esta actitud diferente para con aquellos que son nuestros enemigos. Más aún, difícil es la manera en que Jesús termina esta sección de enseñanza en el versículo 48 declarando, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Nos queda claro que el Padre es perfecto en el sentido literal del término, pues la perfección es un atributo de Dios. Pero, ¿qué respecto a nosotros? Esto parece ser una losa pesada. El término perfecto, aplicado en este versículo 48, viene del griego que se traduce como teleios. Y teleios significa un fin a lograr,
o un propósito por cumplir. Es decir, Jesús le recuerda a la audiencia de su tiempo y a nosotros que nos acercamos a este texto que queda un camino por delante para llegar a la meta, que lograr amar al prójimo requiere de dependencia absoluta de Dios y aprovechar cada oportunidad para manifestar lo que somos, hijos de Dios, creciendo en nuestro carácter para lograr el fin y el propósito de Dios. De nuevo, recordamos a Jesús, quien no solamente enseñó con palabras este mandamiento, sino que mostró un amor genuino por sus enemigos. Jesús oró por los que le perseguían. Oró por ellos para el perdón. Cuando estando en la cruz, recordamos que Jesús dijo al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús pidió perdón para sus enemigos. Lo interesante y aplicable para nosotros es que tú y yo, debido a nuestro pecado, éramos enemigos de Dios. Y Jesús decidió entregarse en sacrificio por sus enemigos, por ti y por mí, para pagar el precio de nuestro perdón. El justo y perfecto, entregado por los injustos y perfectos e imperfectos como nosotros. Por su sacrificio fuimos adoptados como sus hijos e incluidos dentro de su pueblo. A diferencia nuestra, Jesús fue totalmente perfecto y es por su perfección que nosotros podemos avanzar tomados de su mano para manifestar que somos hijos de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu que nos permite mirar la grandeza de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pero también nos permite echar un vistazo de lo que somos y cuán alejados estamos de tu absoluta perfección. El mensaje de este devocional es un mensaje de esperanza, pues entendemos que creyendo en Jesús y tomados de su mano cada día, podemos mostrar, Señor, al mundo entero que somos tus hijos. Danos oportunidades para mostrar, Señor, tu bondad y amor con todos aquellos que nos rodean, en especial con aquellos de los cuales recibimos algún daño. Ayúdanos a amar a los que consideramos nuestros enemigos, Señor, para ser perfectos y lograr ese objetivo como el Padre es perfecto. Damos gracias por esta enseñanza y pedimos que todos aquellos que le escuchen sean animados en sus corazones para entender el sacrificio de Cristo en nuestro favor. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos. Amén.